La tormenta azotaba con furia los bosques que rodeaban la cabaña de Tomás. Afuera, la nieve caía sin descanso, empujada por un viento cruel que parecía querer derribar cada puerta mal cerrada. Dentro, la chimenea resistía como un corazón encendido en mitad del infierno blanco. Tomás, con las manos agrietadas por la leña y el rostro curtido por años de soledad, apenas escuchó el primer golpe. Pensó que era una rama rota, o tal vez un animal extraviado buscando refugio. Pero el segundo golpe, seguido de un quejido apenas humano, le hizo dejar caer el cuchillo con el que pelaba unas zanahorias. Se acercó a la puerta con cautela, sintiendo como su respiración se volvía vapor antes de girar la cerradura. Lo que vio lo hizo retroceder un paso. Allí, bajo el marco de madera, temblaba una mujer, apenas cubierta por harapos que parecían congelados sobre su piel. El cabello, empapado y pegado a sus mejillas pálidas, enmarcaba unos ojos apagados por el miedo y la fatiga. Ni siquiera tuvo fuerza para pronunciar palabra, sus labios violáceos se movieron, formando su nombre, pero solo salió un susurro que se perdió entre ráfagas de viento. Tomás reaccionó cuando ella cayó, desplomándose como un saco de plumas. La atrapó antes de que su cabeza golpeara el suelo helado. Sintió bajo sus manos la fragilidad de su cuerpo, los huesos angulosos, el pulso débil, el frío que parecía querer robarle la vida en ese instante. Sin pensar, la alzó en brazos y cerró la puerta de un empujón, encerrando afuera la ventisca y trayendo adentro un torbellino de preguntas. La depositó frente al fuego, sobre una manta gruesa que usaba cuando la fiebre de la soledad lo abrazaba en las noches largas. Con manos temblorosas, comenzó a quitarle la ropa húmeda. Cada prenda pegada a su piel era una barrera contra la muerte, y Tomás maldijo entre dientes al sentir como la escarcha se deshacía entre sus dedos. Cuando la última capa cayó, se quedó inmóvil unos segundos. Su espalda estaba marcada por moretones viejos, golpes cicatrizados y una cicatriz que parecía una mordida mal cerrada. Tomás respiró hondo, cubriéndola con una manta seca antes de arrojar los trapos mojados al rincón más lejano. Atizó el fuego, acercó una taza de agua caliente a sus labios. Ella bebió a sorbos, apenas consciente. Murmuraba palabras que no entendía, trozos de frases que hablaban de huir, de un nombre que no debía pronunciarse, de manos sucias que la habían tenido prisionera. Cada palabra retorcía el estómago de Tomás, que no sabía si debía escucharla o taparse los oídos para no llenarse de su tragedia. Cuando sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron por fin, buscaron los suyos con una mezcla de súplica y resignación. Intentó incorporarse, pero sus brazos flaquearon y volvió a caer, agotada. Tomás se agachó junto a ella, sujetándole la mano. Sintió el temblor, la fragilidad que parecía a punto de romperse. No preguntó nada. Sabía que esa noche no era para respuestas, solo para mantenerla viva. Mientras afuera la nieve sepultaba su refugio, adentro la respiración de esa mujer le recordó cuán solo había estado hasta ahora. Y cuán dispuesto estaba, sin entenderlo aún, a matar o morir para protegerla. El amanecer llegó apenas insinuado detrás de la tormenta, un gris pálido que apenas lograba filtrarse por las ventanas empañadas. Tomás llevaba horas sin moverse de su lado. Había alimentado el fuego toda la noche, había vigilado cada respiración, cada gemido que escapaba de la garganta de la mujer, como si en cada uno estuviera la promesa de que seguiría viva. Cuando por fin abrió los ojos, su mirada se encontró con la de él, fija, vigilante, y durante un momento todo pareció detenerse. Ella pestañeó, reconociendo la manta sobre su cuerpo, el calor que ya no recordaba, la taza humeante en la mesa improvisada junto al fuego. Trató de incorporarse, pero un mareo la venció. Tomás, rápido, apoyó una mano en su hombro y la obligó a volver a recostarse. Tranquila. No tienes que moverte todavía, murmuró, su voz más suave de lo que él mismo esperaba. Ella lo miró con ojos demasiado abiertos, como si buscara leer en su rostro una intención oculta. Durante unos segundos pareció querer hablar, pero se limitó a girar la cabeza y observar la madera rugosa de las paredes, la pequeña cocina improvisada, la rudeza de la vida que ese hombre llevaba en soledad. Tomás la cubrió mejor y se levantó para buscarle algo caliente. Revolvió la olla sobre el fuego, sirvió un cuenco de sopa espesa con raíces, papas y algo de carne seca que guardaba para el invierno más cruel. Se arrodilló a su lado y, sosteniéndole la nuca, le acercó la cuchara a los labios. Ella la aceptó sin resistencia, tragando con dificultad. Cada bocado parecía devolverle un poco de color a las mejillas. Mientras la alimentaba, Tomás sintió una punzada desconocida, algo que no era lástima, sino la rabia de saber que alguien había dejado a esa criatura, frágil y bella, sola en mitad de la nieve para que muriera como un perro abandonado.
¿Cómo te llamas? Preguntó él, cuando la sopa se terminó. La mujer respiró hondo, cerró los ojos y respondió apenas con un hilo de voz. Inés. Un nombre simple, suave, que quedó flotando en la habitación como un secreto recién revelado. Tomás repitió su nombre en silencio, saboreándolo con la certeza de que ya no podría borrarlo de su memoria. ¿Quieres contarme qué te trajo aquí? Insistió, midiendo cada palabra, como si temiera espantarla. Inés abrió los ojos y por un instante en ellos no hubo miedo, sino algo más profundo, una vergüenza que la quemaba desde dentro. Bajó la mirada, respiró con dificultad, y sus labios comenzaron a soltar fragmentos, piezas sueltas de una historia que parecía demasiado grande para caber en una sola voz. Habló de un pueblo sin nombre, de un hombre que la reclamó como si fuera ganado, de noches encerrada en un cuarto frío mientras voces de hombres jugaban a decidir su destino. Habló de huir bajo la nevada, sin saber si la muerte sería más piadosa que sus perseguidores. Cada palabra golpeaba a Tomás como un martillo. Sentía como crecía dentro de él algo espeso, una furia que rugía detrás de su calma de leñador. Quiso decirle que ya estaba a salvo, que nadie volvería a tocarla sin pasar sobre su cadáver. Pero se mordió la lengua. Sabía que las promesas vacías no servían de nada mientras la tormenta arreciaba y esos bastardos seguían respirando en algún lugar, oliendo su rastro. Inés levantó la mano y la apoyó en su mejilla, temblorosa, como quien prueba si un sueño es real. No quiero arrastrarte a esto, susurró. Tomás sujetó su mano con la suya, áspera, fuerte, una mano de hombre acostumbrado a luchar solo contra la naturaleza. La besó suavemente, cerrando los ojos para contener la ira. Entonces quédate. Te arrastraré yo a la vida, aunque no quieras. En ese momento, mientras el viento sacudía la cabaña, Inés sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez no moriría sola. Y Tomás comprendió que, desde esa noche, no volvería a conocer la soledad como antes. La nieve se dio un poco entrada la tarde, dejando al descubierto un paisaje tan blanco y silencioso que parecía inventado para enterrar pecados. Tomás salió a cortar más leña, dejando a Inés dormida junto al fuego. Cada golpe de hacha era una forma de ordenar el torbellino que llevaba en el pecho. Sentía que no era el mismo hombre de la mañana anterior, algo dentro de él se había quebrado y al mismo tiempo se había vuelto irrompible. Cuando volvió a entrar, Inés estaba sentada, envuelta en mantas, mirándolo como si hubiera esperado toda la vida para ver a alguien regresar por ella. Tomás dejó los troncos junto a la puerta, sacudió la nieve de sus hombros y se acercó sin decir palabra. Se sentó a su lado, y durante unos segundos, el crujir de la leña quemándose fue lo único que llenó la cabaña. Él le acarició la mejilla, sorprendiéndose a sí mismo por la ternura que le brotaba sin permiso. Inés suspiró, bajó la vista a sus manos entrelazadas sobre las mantas. No deberías estar aquí cuando lleguen. Ellos no perdonan. Su voz era apenas un susurro, pero la firmeza en sus ojos demostraba que ya no hablaba por miedo, sino por amor a la primera bondad que había conocido en años. Tomás negó con la cabeza, con una sonrisa torcida que mostraba la dureza bajo su calma. Ya estoy aquí. Y si vienen, se van a arrepentir. Inés quiso protestar, pero él le colocó un dedo sobre los labios y la hizo callar sin violencia. Sintió el calor de ese contacto quemarle la piel, y fue ella quien buscó su boca, besándolo de repente, con hambre y temblor. Tomás la sostuvo por la nuca, sintiendo el sabor salado de sus lágrimas mezcladas con la urgencia de su lengua. Se separaron solo cuando les faltó el aire, respirando uno contra la boca del otro, compartiendo la misma desesperación que ahora era fuego vivo. El primer ruido llegó como un relámpago seco, un crujido de ramas, pasos apresurados sobre la nieve mojada. Tomás se irguió como un lobo al oír la jauría. Miró por la ventana apenas entornada y vio siluetas moviéndose entre los árboles, acercándose como sombras hambrientas. Inés sintió como su corazón se lanzaba contra sus costillas. Se levantó, sosteniéndose de la mesa para no caer. Sus ojos pasaron de la ventana a Tomás, encontrándolo tan sereno que por un segundo creyó que él no entendía el peligro. Pero cuando lo vio atarse la camisa, tomar el viejo cuchillo de caza y probar su filo contra el pulgar, supo que él entendía perfectamente. «Escóndete detrás de la alacena», ordenó Tomás, sin alzar la voz. Ella negó con la cabeza, dio un paso hacia él y lo abrazó por la espalda. «No te dejo solo», susurró junto a su oído, dejando que su aliento tibio calmara la tormenta que empezaba a rugir de nuevo afuera. Tomás giró para mirarla, posó sus manos en sus mejillas y le dio un beso breve, cargado de promesas que no necesitaban palabras. Luego la apartó, suave pero firme, y la guió hasta el armario grande de roble que usaba para guardar la harina y la sal.
La cubrió con mantas, le besó la frente y cerró la puerta justo cuando la primera voz retumbó contra la cabaña. Inés. Sabemos que estás ahí dentro. No hagas que esto sea peor para él. Tomás respiró hondo, sintió como su sangre se volvía fuego en cada vena. Colocó una mesa contra la puerta, como si con eso pudiera detener el mundo que se venía encima. Agarró la cuchilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Del otro lado, los hombres rieron, burlones, seguros de su presa. Golpearon la puerta con la culata de un arma, mientras uno describía en voz alta lo que harían cuando la sacaran, cómo la devolverían a su dueño como si fuera un animal descarriado. Cada palabra era una chispa que encendía la rabia de Tomás. No pensaba en huir, ni en rendirse. Pensaba en que detrás de la madera, acurrucada en la penumbra, estaba la primera razón que había tenido en mucho tiempo para no beberse la soledad hasta morir. Cuando la puerta cedió, Tomás se lanzó como un perro rabioso. El primero no alcanzó a gritar antes de sentir el filo del cuchillo morderle la garganta. El segundo retrocedió, tropezando con la nieve que se colaba por la entrada rota. Inés, oculta tras la alacena, contuvo un grito, cubriéndose la boca para que su miedo no distrajera al hombre que, sin saberlo, acababa de decidir su destino. Y mientras la tormenta devoraba el bosque, la verdadera tormenta rugía ahora dentro de esas paredes. Carne, acero y una furia humana demasiado salvaje para ser domada. El frío entró como un animal hambriento por la puerta destrozada, mezclándose con el olor acre de la sangre y la madera húmeda. Tomás sintió como el cuchillo vibraba entre sus dedos manchados, cada respiración era un rugido ahogado que le mantenía en pie mientras sus enemigos retrocedían, incrédulos ante la brutalidad de su resistencia. Dos cuerpos ya yacían entre la nieve que invadía la sala. Afuera, las pisadas sobre el manto blanco traicionaban a los que aún dudaban en entrar. Tomás, con el pecho subiendo y bajando como un fuelle, miró a uno de ellos fijamente, retándolo sin palabras. Sus músculos, tensos por la pelea, parecían más vivos que nunca. Dentro del armario, Inés escuchaba cada crujido, cada jadeo ahogado. Sus manos, sujetas a sus rodillas, temblaban tanto que las uñas se le incrustaban en la piel. Cerró los ojos, intentando contener el flujo de recuerdos que amenazaba con quebrarla de nuevo, la celda de piedra, las manos sucias arrancándole la voz a golpes, la promesa de escapar o morir. Pero entre todos esos recuerdos surgía la imagen de Tomás, su mirada firme, sus labios ardientes, sus palabras dichas sin necesidad de juramento. Un hombre hecho de tierra, leña y silencio que, sin conocerla, estaba dispuesto a abrirse el pecho para protegerla. Un grito la sacó del pozo de su mente. Tomás había atrapado al tercero contra la pared, estrellándolo con tanta fuerza que una jarra de barro se hizo añicos al caer. Un puñetazo, otro, y otro. El hombre apenas tuvo tiempo de implorar antes de desplomarse entre los otros cadáveres improvisados. El líder de aquella jauría, un tipo grande de barba desordenada y ojos vacíos como la muerte, observaba la escena desde el umbral, jugando con el filo de un machete que goteaba agua de la tormenta. Tomás se giró hacia él, escupió sangre y respiró con el pecho inflado de rabia. Ven a buscarla, si tienes huevos. El hombre rió, un sonido grave, casi gutural, mientras sus botas se hundían en la nieve mezclada con sangre. ¿Crees que la puedes esconder? No entiendes nada, campesino. No tienes idea de lo que ella es. Tomás no respondió. No le interesaba entender palabras que no salvarían la vida de Inés. Se lanzó primero, cortando la distancia entre ellos con la fiereza de un lobo. El choque fue seco, brutal. El filo del machete rozó su brazo, abriendo la tela y la carne como si fuera papel. El dolor lo sacudió, pero no lo detuvo. Con la rodilla, golpeó el vientre del hombre, lo obligó a doblarse y lo empujó hacia una mesa que crujió bajo su peso. Un estruendo de tormenta llenó la sala. Inés, al otro lado de la madera que la ocultaba, abrió la puerta apenas un resquicio, sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de algo que hasta ese momento había mantenido enterrado, poder. Vio a Tomás tambalearse cuando el machete surcó de nuevo el aire. Vio su sangre manchar la madera del suelo. Algo en su pecho estalló. Ya no era la niña asustada que había huido a la nieve, ni la mujer rota que había suplicado refugio en la puerta de un desconocido. Se irguió, empujó la puerta del armario y salió, envuelta en la manta que apenas cubría su cuerpo marcado por cicatrices. Sus pies desnudos pisaron la nieve dentro de la cabaña, helándole hasta el alma, pero nada la detuvo. Los dos hombres forcejeaban junto a la chimenea. Tomás jadeaba, cada músculo tensado como una cuerda a punto de romperse. El líder levantó el machete para el golpe final. Inés levantó la mano, la voz temblorosa primero,
luego firme, dejando escapar palabras que hacía años había jurado enterrar. Un murmullo, apenas audible al principio, se volvió un rugido en la madera, en las piedras, en el fuego mismo. La brasa crepitó y estalló en una llamarada que se alzó como un latigazo, envolviendo la hoja del machete y la mano que la sostenía. El hombre gritó, dejando caer el arma al tiempo que se revolcaba en la nieve sucia. Tomás lo miró, respiró hondo, recuperó el cuchillo de caza y sin vacilar hundió el filo hasta el fondo de su pecho. El silencio volvió a la cabaña. Solo el fuego murmuraba ahora, iluminando los cuerpos y la nieve que empezaba a derretirse bajo el calor y la sangre mezclados. Inés, con los labios partidos, se acercó a Tomás. Se miraron sin palabras. Se encontraron en un abrazo que era refugio, disculpa y promesa. Entre sollozos, ella dejó caer su frente en su pecho, sintiendo sus latidos fuertes, tercos, vivos. Y mientras afuera la tormenta volvía a devorar el mundo, dentro de la cabaña, ellos sabían que lo peor aún no había terminado. Pero juntos, incluso el miedo tenía otro sabor. El fuego consumía los últimos troncos, arrojando sombras temblorosas sobre las paredes manchadas de sangre y nieve derretida. Tomás respiraba con dificultad, sentado en el suelo, el brazo vendado de forma improvisada con una de las mantas rasgadas. Cada punzada de dolor le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo en un solo tajo. Inés se arrodilló frente a él, colocando su mano sobre la herida para comprobar que la venda resistiera la presión de la sangre. Sus dedos, antes fríos y frágiles, parecían ahora portar una determinación distinta. Tomás observaba cada gesto suyo como si viera a una criatura sagrada, un milagro envuelto en carne vulnerable y magia recién despertada. Ninguno hablaba. No hacía falta. Entre ambos colgaban palabras sin pronunciarse, promesas, miedo, gratitud, deseo. Palabras que ya no servían cuando la muerte había rozado sus gargantas tan de cerca. Cuando Inés levantó la vista, su respiración estaba agitada. La furia y el miedo se mezclaban con algo que la hacía brillar por dentro. Tomás la atrajo hacia sí, la sujetó por la nuca y la besó sin pedir permiso, como quien se aferra a la única cosa viva que puede salvarlo de volverse bestia. Ella respondió a su beso hundiéndose en su pecho, buscando su calor, bebiendo su aliento. El peso de la manta resbaló de sus hombros, dejando su piel desnuda expuesta a la brasa que ardía a unos metros. Los labios de Tomás siguieron su camino por su cuello, sus clavículas, saboreando cada cicatriz como si quisiera borrar con su lengua cada sombra que otro había dejado sobre ella. Inés gimió su nombre, no en súplica sino como una declaración de entrega. Las manos de él recorrieron su espalda, sintiendo la fuerza bajo su suavidad. No había prisas, pero sí urgencia, una necesidad de demostrarse vivos uno dentro del otro, de sellar con sudor y piel lo que la sangre y la muerte no habían podido romper. Cuando se separaron, sus cuerpos seguían pegados, la respiración mezclada, la frente de ella apoyada en su barbilla. Inés lo miró con los ojos húmedos, pero firmes. Ellos volverán, susurró, sin apartar la mirada de sus labios. Esta noche solo fue el aviso. Tomás tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad. Afuera, más allá del bosque cubierto por la nevada, quedaban hombres, bestias con armas y rencores que no se borrarían solo porque 3 hubieran caído dentro de esa cabaña. Sabía que vendrían en manada, más armados, más crueles, con un solo objetivo, recuperar lo que creían suyo. Entonces nos iremos antes de que lleguen. Tú y yo. No esperaremos a que arrastren esta casa contigo dentro. Su voz sonó tan decidida que Inés sintió temblar algo dentro de su pecho. Quiso protestar, recordarle que ella era un faro que atraía la muerte a cualquier lugar, pero las palabras murieron antes de nacer cuando Tomás la besó de nuevo, como si con ese gesto la obligara a creerle. Pasaron la noche recogiendo lo indispensable. Inés curó mejor su herida, usando un puñado de hierbas secas que encontró en un estante olvidado. Cada vez que sus manos rozaban la piel de Tomás, sentía que ese hombre era su único territorio seguro. Mientras se la afilaba un hacha vieja, ella buscaba su vieja ropa seca. Se vistió con prendas de Tomás, una camisa demasiado grande, pantalones atados a la cintura con un cinturón de cuero. Verla así, envuelta en su olor, lo hizo sonreír a pesar del dolor. Cuando todo estuvo listo, se sentaron juntos junto a la chimenea, compartiendo un cuenco de sopa que no supo a comida sino a tregua. Afuera, el viento aullaba, llevándose los últimos rastros de sangre que se mezclaban con la nieve fresca. Inés apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido firme en su cuello. Él pasó un brazo por sus hombros, atrayéndola más cerca. Prométeme que no dejarás de pelear por mí, dijo ella, con la voz rasgada por el cansancio. Tomás besó su frente y apretó su mano,
sellando la promesa con su silencio. Mañana saldrían a un mundo que no perdonaba debilidades. Pero mientras se tuvieran el uno al otro, la muerte tendría que hacer fila para llevárselos. El amanecer despuntó tras una noche sin sueños. La chimenea se apagó poco antes del alba, dejando tras de sí un silencio que se sentía como un susurro de esperanza en medio de la devastación. Tomás abrió la puerta de la cabaña por última vez y dejó que el frío le quemara la cara mientras sus ojos repasaban la línea de árboles cubierta por la luz pálida de la mañana. En su espalda, sintió a Inés acercarse, sus manos envolverlo por la cintura, su frente apoyarse entre sus omóplatos. Estaban vivos. Heridos, extenuados, pero vivos. Y juntos. Sin hablar, recogieron lo poco que podían cargar, ropa seca, algo de comida, un par de cuchillos y el viejo hacha de Tomás. No necesitaban más. El verdadero equipaje viajaba en su pecho, la promesa de no volver a ser presas de nadie, la certeza de que solo serían dueños de sí mismos. Caminaron durante horas por el bosque blanco, dejando atrás la cabaña, los cuerpos, los gritos que el viento se había llevado. Inés, envuelta en la chaqueta de Tomás, caminaba a su lado sin volver la vista atrás ni una sola vez. Su paso era firme, sus ojos brillaban con una determinación que ni la nieve ni los recuerdos podían apagar. Cuando el sol trepó más alto y la nevada cedió, llegaron a un claro donde la bruma se despejaba como una cortina que revelaba el camino. Allí se detuvieron. Tomás soltó el hacha y se giró hacia ella. La tomó por la cintura, sintió su calor a través de las capas de ropa, escuchó su respiración entrecortada. No tenemos un lugar, Inés. Ni un plan. Solo tú y yo, dijo él, rozando su nariz con la de ella. Ella rió, una risa pequeña, tibia, que le iluminó el rostro endurecido por el miedo y el frío. Entonces quédate conmigo, aunque no sepamos a dónde vamos. Si es contigo, yo camino hasta donde haga falta. Tomás sonrió. Una sonrisa completa, sincera, la primera que nacía en años sin la sombra de la soledad. La besó allí, bajo la luz helada que atravesaba las ramas desnudas. La besó lento, saboreando cada segundo como si nada más existiera. Continuaron su marcha por senderos que ningún mapa marcaba. Cruzaron ríos helados, durmieron bajo mantas junto a hogueras improvisadas, compartieron historias de sus heridas y se regalaron caricias que tejían un refugio más fuerte que cualquier pared de madera. Los hombres que alguna vez los casaron se disolvieron como fantasmas en su pasado. Uno a uno fueron cayendo, traicionados por su propia avaricia y la crueldad que los mantenía unidos. Nadie se atrevió a seguir su rastro por mucho tiempo. La leyenda del campesino que mataba lobos con sus manos se extendió como un viento incómodo entre quienes aún soñaban con atraparlos. Los días se hicieron estaciones, y la primavera les encontró levantando una cabaña nueva junto a un río tranquilo. Tomás construía las paredes mientras Inés recogía hierbas y flores que aprendió a usar para sanar y proteger. Cada noche, antes de dormir, susurraban promesas que no necesitaban juramentos formales. Estar uno para el otro, vivir uno en el otro, morir solo cuando la vida hubiera dado todo lo bueno que guardaba para ellos. Con el tiempo, su risa volvió a llenar las habitaciones. La tierra, fértil y generosa, les regaló alimento. Las manos de Tomás se acostumbraron a trabajar la madera sin convertirla en arma. Las manos de Inés encontraron en cada planta un remedio, en cada susurro un rezo, en cada beso un conjuro para mantener lejos los fantasmas. Y cuando llegó la primera noche sin tormentas, sin miedo, sin heridas abiertas, Inés se recostó sobre su pecho, desnuda, y le confesó en voz baja, con una timidez infantil que lo hizo reír. Tomás, quiero que este lugar tenga niños corriendo entre las flores. Quiero que nuestra risa siga viva cuando seamos viejos y torpes. Él la abrazó más fuerte, enterró la cara en su cabello perfumado por el sol y respondió sin dudar. Entonces dame todo lo que quieras darme, Inés. Dame la vida entera y juro que la defenderé hasta mi último aliento. Esa noche, mientras la luna los bañaba como una bendición silenciosa, el amor se convirtió en su única deuda con el mundo. Una deuda que pagarían cada día con risas, besos y la certeza de que, al final, la nieve jamás volvería a encontrarlos solos. Y así, sin cadenas ni perseguidores, vivieron su final feliz. El único que siempre habían merecido.